Bueno, eso es parte de lo que vivimos también al estar en un programa en vivo y sobre todo que este cachorrito, que ustedes ven, se ve muy grande, pero es un cachorrito, forma parte de la manera en la que también adaptamos a nuestras mascotas al hogar. ¿Sabía usted que no necesariamente tiene que ser un perrito o una perrita pequeña, sino también tenemos perros de estos tamaños y de diferentes edades? ¿Cómo hacemos para que se integren a la familia de una manera correcta? Para que no solamente se sienta cómodo, se le vaya un poquito de ese estrés y esa ansiedad y que pueda ser parte de nuestra dinámica familiar también. Hoy vamos a conversar de ese tema, por eso queremos enlazar los dos puntos que tienen que ver con mascotas, porque hay diferentes realidades. De hecho, Lai ya se lo llevó porque aquí los camarógrafos, no sé, algo tienen y les puso el ojo, ¿verdad? Pero queremos saber también cómo se adaptan porque ellos tal vez están pues un poco asustados del entorno que no conocen. Lo mismo pasa cuando llegan a un hogar, a una casa donde no conocen, cómo adaptarlos a ese lugar. Bueno, para tratar el tema tenemos con nosotros a la médica veterinaria Jessica Pérez, quien nos va a orientar para poder entender cómo hacemos esa integración tanto mascota y familia. Bienvenida, ¿cómo me le va, doctora? Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son esos primeros pasos? Poniendo de ejemplo a Chester, que Chester estaba inquieto. Estaba un poco incómodo. Creo que eso pasa también cuando una mascota llega a un hogar, porque uno está acostumbrado porque uno vive ahí, pero la mascota cuando se integra siente algo diferente. Totalmente, el ambiente es diferente, son personas diferentes, muy probablemente olfatos diferentes, ya que el cerebro del perro enfoca principalmente los olfatos que hay en el ambiente y eso activa totalmente su cerebro en otro mundo. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos que tener precaución? Estar preparados. Estar preparados y saber qué mascota estoy llevando a la casa, qué tiempo voy a requerir invertirle, qué comida voy a tener que darle dependiendo de su etapa de vida y cómo lo voy a tratar. Entonces ya todo eso tengo que prepararme previamente antes de que llegue. Doctora, y en el caso de las mascotitas cuando son pequeñas, ¿cuáles son esos primeros cuidados? Porque tal vez por ser cachorritos uno no entiende que están desprendiéndose también de su mamá, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo funciona esa dinámica? Mira, y no solo de mamá, sino de sus hermanitos. Claro. Entonces pasan de estar en una manada calientitos con su mamá, sentirse seguros y los separamos de su ambiente a veces a unas edades mucho más tempranas de lo que deberíamos. ¿Cuál debería ser esa etapa de edad? Mínimo 2 meses, mínimo. Pero tenemos casos que son del mes que se los dan o inclusive antes que los separan de su mamá. Y eso ya desde ahí empezamos con problemas de separación como lo vimos anteriormente. Inclusive tenemos que acostumbrarlos a que duerman calientitos. Entonces yo siempre les digo, pónganles un peluchito, algo donde ellos se sientan como acurrucaditos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasaron a estar solitos. ¿Y qué pasa cuando en ocasiones la mascota le da por llorar mucho? Claro. A veces no entendemos también cómo hacer para que se calme, ¿verdad? Y es que a veces es eso de todo esto que estamos hablando. Están solitos, tienen frío, ya no están durmiendo como con 7 hermanitos más, sino que estoy durmiendo yo solo y están incómodos. Otro punto que tenemos que tener muy en cuenta son los cuidados médicos. Porque en esta etapa de cachorros, las vacunaciones son esenciales en la vida de los cachorros. Ahora, en adultos también ocupamos vacunas, pero en bebés son sumamente seguidas, de 22 días a un mes. Entonces tenemos que estar preparados y saber que tenemos que darles todo ese cuidado que va a requerir nuestra mascotita desde que llega a la casa hasta que decide irse. Sí, doctora, y también algo que notamos mucho es cómo lo integramos en el caso de aquellos que quieren que sean parte de nuestra manera de dormir. A veces los metemos a la cama. ¿Eso está correcto? Mira, sí y no. En realidad todo depende de cómo queramos que sea nuestra metodología familiar, ¿verdad? Está bien siempre y cuando sepamos que si nosotros lo vamos a subir a la cama, ahí va a cambiar las jerarquías porque ya ellos van a estar al mismo nivel que nosotros, entonces ya pueda que nosotros dejamos de ser el alfa. Porque si están a nuestra misma jerarquía, están durmiendo con nosotros, puede que se lleguen a portar un poquitito diferente porque nuestra jerarquía cambia. Nosotros le estamos dando ese permiso de subir a la cama. Ah, qué interesante eso. Entonces, eso es muy curioso. Y doctora, también, ¿qué hacer en los casos donde hay un tema de que teníamos a la mascota, pero ingresó un bebé a la familia? Que también eso es un cambio para él importante. Claro. Y no solamente pueda que ingresen bebés, a veces pueden ingresar mascotas también adultas. Entonces, tenemos que saber qué opciones hay, ¿verdad? Y qué podemos tratarlos. Entonces, qué sé yo, en cachorros,
saber que si mi mascota, la que ya está en la casa, es un adulto mayor, pueda que se incomode un poco. ¿Por qué se va a incomodar? Porque el cachorro es muy saltarín, juguetón, bullicioso y va a querer jalarle las orejas y va a querer jalarle la cola y jugar. Al revés también puede pasar, que ya yo también tengo un adulto mayor o tengo una mascota en casa e ingresa un adulto mayor a la familia. En esos casos a veces es un poquito, digamos que más simple, me parece a mí, porque la mascota que ingresa va a ser mucho más pasiva, va a estar calmada, pueda que sea más nerviosa de su ambiente, pero va a reaccionar de una manera mucho más pasiva. Ahí al que tengo que preparar un poquito es al que está en casa y acostumbrarlo a recibirlo afuera. ¿Cuál es una muy buena recomendación? Que siempre la mascota que ya teníamos salga del ambiente e ingrese la nueva, y así cuando ingresa la mascota no se siente que invadieron su territorio. Ok, eso es muy importante porque también uno dice, no, se entienden entre Claro, animales, ¿verdad? claro. Y no saben que ellos están también defendiendo su territorio. Exactamente, entonces es importantísimo hacer ese juego de situaciones para que la mascotita que estaba ya en la casa no sienta que invadieron su territorio, sino él llegó a su casa y ya había alguien, ya había otra mascota, entonces es algo con lo que podemos llegar a jugar para no tener problemas ni rivalidades entre ellos. Ahora, me llama mucho la atención también porque no es habitual, pero también es importante conversarlo. Cuando ingresa a casa una mascota adulta, que no necesariamente es la cachorrita o el cachorrito que uno dice, ay, qué bonito, y empieza uno a enseñarle cómo es que funciona la dinámica familiar, sino que entra alguien que ya viene, una figura de mascota que es diferente a la dinámica que tenemos en casa. ¿Cómo hacemos? Totalmente. Mira, ahí lo que tenemos que tener claro y estar preparados es que no vamos a tener ese cachorro juguetón que anda corriendo por toda la casa, sino va a ser alguien que tenemos que darle un cuidado especial. Y vamos a tener que prepararnos para situaciones diferentes en la vida de esa mascota adulta. Hablábamos en cachorros de vacunas, medicina preventiva. En pacientitos adultos mayores tenemos que hablar de cuidados médicos especiales. Exámenes generales, es llevar un chequeo mucho más específico, ojalá de cada 6 meses. Hay algunos pacientitos que ahora lo conversábamos que tienen problemas cardíacos, ya a estas edades. Entonces, estar preparados de que tenemos que entregarles mucho amor y mucho tiempo. En ocasiones es alguien que nos dice, bueno, ya no podemos tener al perrito, a la perrita en casa, la vamos a dar a alguien que la pueda cuidar, pero en otras ocasiones está el tema de la adopción. Claro. ¿Qué hay que considerar para que esta mascota también venga saludable antes de que ingrese a casa? Mira, esencial que venga con un chequeo médico previo, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y por lo menos que tenga la medicina preventiva. ¿A qué me refiero? Vacunaciones al día, desparasitaciones, no solo interna, sino externa también. ¿Por qué? Porque si yo voy a ingresar un paciente, una mascota nueva a mi casa, tengo que proteger a la que ya tengo en casa. ¿Cómo lo puedo proteger? De esa manera, sabiendo que está al día con desparasitaciones interna, externa y vacunas. Es lo mínimo que podríamos realizar. Doctora, creo que es un tema que también llama la atención de quienes nos están siguiendo con la entrevista, así que ¿qué le parece si habilitamos el WhatsApp? Claro. El 7003-1234 para que nos hagan las preguntas sobre este tema, el tema de cómo adaptamos la vida de una mascota que ingresa a nuestro hogar para que también pueda ser parte de la dinámica de la familia. Así que pueden hacerlo por medio del WhatsApp 7003-1234 y también si han pasado por alguna situación, que la doctora nos ayude a comprender mejor cómo enfrentar esto. Cuando también hablamos de lo que decíamos ahora en la entrevista que Lai nos compartía, con el tema de la atención, el espacio que hay que dedicarles, porque a veces no pensamos en eso. ¿Qué recomendarías también para sacar ese ratito y que la mascota pues sienta que estamos con ella? Mira, ahora lo dijeron muy importante. 1, salir a caminar. Las caminatas son importantísimas para la mascota. A veces no tenemos tiempo, vivimos en un país tropical donde a veces hay mucha lluvia, como el día de hoy, y no podríamos salir, pero ahí entran los juegos interactivos. A veces con unos 5 minutitos de juegos interactivos, el cerebro de la mascota o del perro, hablando en este caso, puede equivalerse a 30 minutos de caminata. Entonces, con unos minutitos que nosotros nos tomemos el tiempo de jugar con ellos, ponerles alimentos escondidos, agarramos ciertas botellas, les metemos comiditas y demás, eso va a hacer que ellos bajen el estrés y se adapten muchísimo mejor. Qué bien. Por aquí nos llega una pregunta que dice, ¿cómo hago para que haga caso
Me dijeron que podía utilizar un periódico para hacer ruido y que la mascotita obviamente pueda entender la instrucción. Mira, yo siempre les digo, lo más importante es usar estímulos positivos. Okay. ¿Qué quiere decir? Que cuando mi mascota realiza algo bueno, yo lo puedo premiar en el momento. ¿Cómo lo puedo premiar? Con un treat, un premio, algo comestible, con caricias o con inclusive mi voz. ¡Ay, qué lindo, mi amor, qué bien! Y ellos van a ubicar inmediatamente, ok, si me están diciendo esto es porque hice algo bueno. A diferencia que cuando hago algo mal, el castigo físico totalmente prohibido y además lo único que vamos a generar es miedo en ellos, entonces van a estar estresados en un ambiente de ansiedad, miedo y no van a aprender. Todo lo contrario, vamos a generar que repita ese comportamiento. ¿Qué sería lo ideal? Sí, hacerle notar que es mal, inclusive puedo utilizar mi voz. No, eso acá no se hace. Ok, él reconoce el tono de la voz. Él puede reconocer el tono de la voz y lo llevo y le enseño donde sí hizo las cosas correctamente y lo premio de una manera amorosa y con solo eso van a aprender súper rápido. En esa misma dirección llega otra pregunta. Dice, tengo un cachorro de 2 meses y orina por todo lado. ¿Qué hago? Vamos a lo mismo. Acá lo más importante es enseñarle dónde sí y dónde no. Va a ser un proceso largo. No va a aprender en un mes, ¿verdad? Igual que un niño que no va a aprender en un mes a dejar los pañales. Pero, ¿qué vamos a hacer? Se va a orinar. Yo puedo recoger la orinada y decirle, mi amor, acá no. Me lo puedo llevar el cachorrito con el papel sucio inclusive y lo pongo donde sí quiere que lo hagamos. Y lo vamos a premiar oralmente. Lo que hablábamos, muy bien, mi amor, aquí sí ves que carga, lo puedo acariciar, jugar un ratito con él. Poco a poco va a empezar a hacer la asociación de que, ok, aquí me premian y aquí me hablan feo, entonces voy a empezar a ir ahí. Bueno, y también es importante porque por acá estábamos viendo un poco el tema de disciplina o de enseñarles. Claro. Pero ¿qué pasa cuando la mascota que viene es adulta? Que ya se le enseñó algo para que aprenda en casa esa misma dinámica. Vieras que es curiosísimo, pero los perros son sumamente inteligentes y ellos logran adaptarse a la situación familiar muy rápido. Entonces, con unos pocos días que estemos, ojalá todos en casa y que mantengamos la rutina que nosotros queremos que el perro la mantenga, ellos van a aprender sumamente rápido y cuando son adultos más bien es mucho más fácil. A veces creen que es lo contrario, que ya vienen con mañas, pero vieras que no, en realidad se adaptan muy fácilmente a la rutina familiar. Por acá nos llega otra pregunta con el tema de la alimentación. Dice, teníamos un adulto mayor, un senior ahí, ¿verdad? Ajá. Y en este caso llegó otra mascotita, otro cachorrito. Dice, ¿qué hago con el alimento? ¿Puedo compartir el mismo? No es lo correcto y no es lo ideal. Acá lo importante es separarlos porque el alimento senior es una cosa y tiene especificaciones para el senior que puede traer un poquito menos de sodio para cuidar los riñones y cuidar la parte cardíaca y no tantas calorías. Mi cachorro necesita demasiada energía, entonces va a ser alto en calorías. Lo ideal es no compartir, entonces por un tiempito es mejor que los separemos, que cada uno come en un ambiente diferente y ya después ya van a crecer y todo bien. ¿Puede haber un pleito de comidas también por tenerlos juntos? Claro, puede existir. Hay pacientes que son sumamente territoriales y puede llegar a pasar, pero eso es algo aprendido, los podemos enseñar. Ah, qué bien. Bueno, la doctora Jessica Pérez con nosotros aquí orientándonos un poco porque en este ejercicio de tener mascotas hay que ser consciente de que también ellos, como seres vivos, requieren de ciertas dinámicas para integrarse y eso es parte de lo que queríamos compartir hoy acá. Muchísimas gracias. Con todo gusto y muy importante agradecer al Colegio de Médicos Veterinarios por la invitación y el espacio para permitirnos estar acá. Y si alguien quiere conocer más, ¿te pueden contactar? Claro, nos pueden contactar a nuestras redes tanto en Instagram como en Facebook como JC Pets Veterinaria. JC Pets Veterinaria. Excelente. Bueno, vamos a estar pendientes. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, mi querida...